Mi novia me creó una cuenta falsa de Instagram para ponerme a prueba. Obvio me di cuenta, agendé la cita y mientras ella me esperaba en el restaurante, yo ya estaba metiendo toda su ropa en bolsas de basura. Tener que explicarle a un oficial de seguridad por qué hay 8 bolsas de basura llenas de vestidos de marca apiladas en el vestíbulo de tu edificio no es la mejor manera de pasar un sábado por la tarde. Todo comenzó porque mi novia decidió que nuestra relación necesitaba la rigurosidad táctica de un examen de ingreso a la CIA combinado con un reality show de bajo presupuesto. Mirando fijamente el desastre en la recepción, todavía me cuesta procesar el nivel de absurdo logístico al que tuvimos que llegar para que esta farsa terminara por derrumbarse. Vivir en pareja suele ser un ejercicio de paciencia, convivencia básica y negociaciones silenciosas sobre quién se comió el último trozo de pizza del refrigerador. Durante casi 2 años, mi vida con Valeria en un departamento bastante cómodo de la ciudad parecía seguir el guión perfecto de una comedia romántica estándar y predecible. Nos conocimos de la forma más común posible, compartiendo una mesa de café gracias a un amigo en común que insistió en que teníamos el mismo sentido del humor ácido. Al principio, todo fluía con una tranquilidad casi sospechosa en estos tiempos modernos, llena de risas auténticas, cenas improvisadas y planes a largo plazo que no asustaban a ninguno de los dos. Yo estaba convencido de que había encontrado un oasis de estabilidad emocional en medio del caos cotidiano. Sin embargo, la convivencia tiene una forma muy peculiar de descorrer las cortinas y mostrar los pequeños engranajes ocultos de la mente ajena. Poco a poco, la paz inicial empezó a salpicarse de momentos sutiles pero extraños que al principio decidí ignorar por pura comodidad. Valeria desarrolló una habilidad casi gimnástica para mirar de reojo la pantalla de mi teléfono celular cada vez que vibraba sobre la mesa. No importaba si era una notificación del banco o un meme absurdo enviado por mi hermano, sus ojos siempre hacían ese recorrido rápido y felino. En mi infinita ingenuidad, yo solía reírme de esas situaciones e ignorar el trasfondo, normalizando esa desconfianza pasiva como si fuera una simple manía inofensiva de su personalidad competitiva. El verdadero problema de normalizar la paranoia pasiva es que, como cualquier adicción, siempre necesita aumentar la dosis para obtener el mismo efecto estimulante. Pronto, las miradas de reojo mutaron en un bombardeo sistemático de preguntas capciosas cada vez que me levantaba a contestar una llamada rápida de trabajo o un mensaje de texto. Ella lanzaba frases casuales con un tono peligrosamente ensayado, tratando de pescar alguna contradicción inexistente en mis respuestas habituales. Yo seguía aplicando mi filosofía de mantener la fiesta en paz, respondiendo con absoluta transparencia mientras pensaba que el estrés de su empleo la estaba volviendo un poco más intensa de lo habitual. Nunca se me ocurrió que estaba lidiando con una mente que consideraba la confianza mutua como un mito urbano que requería auditorías constantes. Las señales estaban allí, brillando con la intensidad de un faro en una noche de tormenta, pero yo prefería mirar hacia el lado de la racionalidad utópica. Valeria pasaba horas leyendo hilos de internet sobre dinámicas de pareja extrañas y técnicas ridículas para evaluar la fidelidad de los hombres en el siglo XXI. A veces me soltaba comentarios hipotéticos sobre qué haría yo si me encontrara un maletín lleno de dinero o si una desconocida me pidiera ayuda en la calle en circunstancias extrañas. Yo respondía cualquier tontería con un chiste flojo, sin darme cuenta de que mis palabras estaban siendo registradas en una especie de libreta de calificaciones mental. Para ella, el amor no era un puerto seguro, sino un laboratorio donde yo era el espécimen de prueba perpetuo. La transición de la sospecha sutil a la locura logística ocurrió de manera tan gradual que casi me acostumbro al zumbido de fondo de su desconfianza. Una tarde noté que había cambiado de lugar varios objetos decorativos de la sala, colocándolos en ángulos milimétricos que me parecieron sumamente sospechosos. Cuando le pregunté si estábamos redecorando el espacio, me dio una explicación vaga sobre el flujo de energía y la luz natural de la ventana. Después interpreté que solo estaba midiendo mis tiempos de reacción y mi nivel de atención al entorno para ver si ocultaba algo ante sus ojos. Mi paciencia empezaba a mostrar las primeras grietas de desgaste, aunque todavía me resistía a aceptar la incómoda realidad de mi situación residencial. El quiebre definitivo de mi paciencia y de cualquier rastro de romanticismo llegó una tarde de martes que prometía ser completamente ordinaria. Al regresar a casa después de una jornada laboral agotadora, encontré un fajo de billetes falsos perfectamente ordenados sobre la mesa del comedor. Junto al dinero, Valeria había dejado una nota escrita con una caligrafía misteriosa y deliberadamente distorsionada que parecía sacada de un secuestro de película de bajo presupuesto. La nota me instaba a guardar el dinero discretamente o a seguir una serie de instrucciones absurdas que ni siquiera me molesté en terminar de leer en ese momento. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que el límite de la excentricidad tolerable había sido pulverizado por completo por su paranoia. Me quedé contemplando el fajo de billetes falsos con una mezcla de absoluta incredulidad, cansancio acumulado y un incipiente deseo de reírme a carcajadas. Era evidente que Valeria había montado toda esta escena infantil para ver si yo intentaba gastar el efectivo a escondidas o si se lo reportaba de inmediato como el ciudadano ejemplar que esperaba que fuera.
Semejante ridiculez de examen de lealtad doméstica fue la sacudida fría que necesitaba para espabilar y ver las cosas como realmente eran bajo nuestro techo. Ya no se trataba de una manía inofensiva o de una inseguridad pasajera provocada por un mal día en la oficina de su trabajo. Estaba conviviendo oficialmente con la indiscutible reina de las pruebas, una monarca absoluta del examen psicológico improvisado y sin consentimiento. En ese momento exacto tomé la firme decisión de dejar de justificar sus acciones descabelladas ante mis propios ojos y ante los demás. Comprendí que intentar dialogar sobre la madurez y la confianza con alguien que falsifica dinero para evaluar tu moralidad era una pérdida total de tiempo y saliva. En lugar de armar un escándalo dramático con gritos y reclamos que solo alimentarían su narrativa de sospecha, decidí pasar a un modo de observación puramente cínica. Convertirme en un espectador sarcástico de su propio circo mental era la mejor estrategia disponible para protegerme de sus dinámicas sin perder la cordura en el proceso. A partir de esa tarde, cada movimiento de Valeria pasó de ser una ofensa personal a convertirse en una fuente potencial de entretenimiento privado. Mi primera medida concreta para establecer un perímetro de seguridad fue activar el bloqueo estricto en absolutamente todos mis dispositivos electrónicos. Modifiqué las contraseñas de mi computadora personal, cambié el código de acceso del celular por uno de máxima seguridad y configuré las notificaciones para que no mostraran vista previa en la pantalla principal. Cuando Valeria se dio cuenta de este cambio repentino, vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de sospecha absoluta y contenida. Intentó disimular su frustración dando vueltas innecesarias por la cocina, pero el brillo de urgencia en sus ojos delataba que le había quitado su pasatiempo favorito de espionaje dominical. La diversión apenas comenzaba y yo estaba firmemente decidido a mantener el control de las reglas de nuestra convivencia. El verdadero arte de esta nueva etapa consistía en la forma en que decidí responder a sus inevitables e intensos interrogatorios cotidianos en el departamento. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas que ella pudiera desmenuzar en busca de mentiras ocultas, opté por un silencio exasperante pero perfectamente educado. Si me preguntaba con quién hablaba con tanta insistencia por mensajes, yo solo respondía que era un asunto de vital importancia para la humanidad y cambiaba de tema. Esta táctica de evasión educada la sumergía en un estado de confusión mental que me resultaba profundamente satisfactorio de observar desde el sillón de la sala. Sus trampas ya no encontraban la resistencia del culpable, sino la indiferencia divertida de quien sabe exactamente lo que está ocurriendo detrás de escena. Valeria no sabía cómo procesar mi nueva actitud y pasaba los días ideando nuevas formas de recuperar el terreno perdido en su cruzada de evaluación constante. Podía notar la tensión en el aire del departamento, un silencio espeso que solo se rompía por sus intentos desesperados de hacerme tropezar en alguna contradicción verbal. Ella caminaba por los pasillos con la mirada fija en el suelo, probablemente recalculando sus estrategias de investigación al ver que sus viejos trucos ya no surtían efecto. Yo continuaba con mi rutina diaria con una ligereza renovada, disfrutando de mi rol de fortaleza inexpugnable ante sus embates psicológicos caseros. El fajo de billetes falsos terminó en el fondo de un cajón como un recordatorio constante de la locura silenciosa que habitaba bajo mi propio techo. Vivir bajo el microscopio de una examinadora serial transforma por completo la dinámica de cualquier hogar, convirtiendo los espacios comunes en un tablero de ajedrez bastante bizarro. A pesar de la incomodidad latente, encontré un extraño equilibrio en mi papel de cínico divertido, observando cómo la obsesión de Valeria consumía su propia tranquilidad mental día tras día. Cada pregunta capciosa que rebotaba contra mi muro de amabilidad exasperante era una pequeña victoria para mi paz mental y mi dignidad personal en la relación. Sabía perfectamente que esta tregua armada no duraría para siempre y que la reina de las pruebas terminaría por redoblar sus esfuerzos para obtener la validación que su paranoia requería. El primer gran quiebre de nuestra convivencia estaba consumado, dejando el escenario listo para que su propia estrategia de control comenzara a volverse en su contra. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: por favor, dime que los billetes falsos al menos tenían tu cara impresa. Tu novia claramente ve demasiadas películas de gángsters de los años 30 y cree que vive en Alcatraz. Es ridículo el nivel de producción para una escena tan innecesaria. Respuesta de OP: ojalá hubiera sido mi cara, pero la realidad es todavía más cómica porque los billetes tenían el rostro de un personaje animado de televisión. Lo mejor de todo es que Valeria se quedó mirándome con total seriedad, esperando genuinamente que yo entrara en pánico por encontrar semejante monopolio casero sobre la mesa. Usuario anónimo 2 dice: me pasó exactamente lo mismo con un ex que vivía obsesionado con los exámenes de confianza corporativa. El tipo llegó al extremo de revisar el registro de uso del microondas para ver a qué hora exacta había calentado la cena y si coincidiendo con mis mensajes de texto de la noche. Respuesta de OP: eso demuestra que la locura por los tests psicológicos improvisados es una auténtica epidemia invisible que azota a la sociedad moderna. Es fascinante cómo algunas mentes prefieren jugar a ser detectives del FBI antes que admitir que necesitan ayuda profesional de manera urgente. Actualización 1.
Ha pasado una semana desde la última actualización donde les conté cómo las miradas de reojo mutaron en un fajo de dinero de juguete sobre mi mesa. Después de ese fiasco financiero de los billetes de caricatura, las cosas parecieron calmarse en la superficie del departamento, pero la mente de Valeria seguía trabajando a toda máquina. Mi único y modesto objetivo para el fin de semana era organizar una noche de videojuegos tranquila con mis amigos de toda la vida en nuestra casa. Habíamos comprado botanas, planeado las partidas con días de anticipación y solo queríamos desconectarnos del estrés laboral de la semana por unas cuantas horas. Sin embargo, Valeria vio en esta reunión social la oportunidad perfecta para diseñar otro de sus famosos y retorcidos exámenes de lealtad absoluta. El nivel de producción cinematográfica que maneja mi ahora vigilante de seguridad residencial escaló a niveles que rozan el teatro del absurdo más puro. Resulta que Valeria decidió contratar los servicios de una actriz amateur perteneciente a un grupo de teatro independiente de la zona local de nuestra ciudad. La misión de esta muchacha era simular que se había perdido en los intrincados pasillos de nuestro edificio residencial en plena noche de fin de semana. Para sumarle una dosis extra de surrealismo a la situación, la chica se presentó a la entrada de nuestro hogar vestida con un elegante traje de gala. El plan maestro consistía en que tocara nuestra puerta con desesperación fingida y me pidiera urgentemente usar mi cargador de teléfono celular. Cuando el timbre sonó a mitad de nuestra primera partida de la noche, fui yo quien se levantó a abrir esperando encontrar al repartidor de la comida. Inesperadamente, me topé de frente con una mujer con vestido de noche que recitaba un monólogo dramático sobre su batería descargada y su desorientación espacial en el piso. Como yo ya estaba completamente curado de espantos tras los incidentes previos, identifiqué de inmediato la firma creativa de mi novia en semejante puesta en escena. Sin mediar una sola palabra, sin gesticular y con la frialdad de un robot industrial, procedí a cerrarle la puerta en la cara de inmediato. No estaba dispuesto a regalarle un solo segundo de drama a una función de teatro callejero no solicitada frente a mis invitados. Mi reacción automatizada y carente de caballerosidad tradicional provocó un cortocircuito absoluto en el guión original que Valeria y la actriz habían ensayado minuciosamente. Al verse rechazada de forma tan tajante y poco dramática, la actriz amateur se ofendió profundamente en su orgullo profesional y perdió por completo los papeles de su personaje. Olvidándose de la supuesta elegancia de su vestido de gala, la mujer comenzó a golpear la madera de la entrada y a gritar a todo pulmón en medio del pasillo que yo era un grosero. Sus alaridos resonaban con una fuerza impresionante en el eco del edificio, transformando una supuesta prueba silenciosa en un altercado público de proporciones épicas. Yo observaba la escena desde el visor de la puerta con una mezcla de absoluta incredulidad ante lo que estaba escuchando. El costo inmediato de este experimento de contrainteligencia doméstica fue la total destrucción de la paz social de nuestro piso en cuestión de minutos. Ante semejante despliegue de gritos y golpes nocturnos, las puertas de los vecinos empezaron a abrirse una tras otra con una sincronización casi perfecta. Los residentes del edificio salieron a los pasillos con caras de asombro y reproche para contemplar el escándalo que se estaba desarrollando frente a mi entrada principal. Mis amigos, que observaban todo desde la sala con los controles de juego todavía en las manos, intercambiaron miradas llenas de una profunda incomodidad. El ambiente se volvió tan denso, bizarro y hostil que la diversión planificada para la noche se evaporó en un instante por completo. La situación se volvió tan insostenible que mis amigos decidieron que lo más prudente era recoger sus pertenencias y cancelar la reunión antes de quedar atrapados en el caos. Se despidieron con excusas rápidas y amables, abandonando el departamento con esa prisa característica de quien huye de una zona de desastre de forma inminente. Me quedé completamente solo en medio de la sala, rodeado de botanas intactas y con el eco de los gritos de la actriz desvaneciéndose lentamente en el pasillo exterior. Valeria, que había estado escondida en la habitación principal fingiendo dormir, salió finalmente con una expresión que navegaba entre el pánico total y la vergüenza más absoluta. Su gran obra de arte teatral se había convertido en un desastre logístico que afectaba directamente nuestra reputación con la comunidad del edificio. Lo verdaderamente divertido y satisfactorio de todo este asunto ocurrió a puertas cerradas unos minutos después del gran escándalo del pasillo residencial. La actriz amateur no estaba dispuesta a retirarse pacíficamente después del trato recibido y de haber pasado una vergüenza pública de tal magnitud frente a los vecinos. Escuché perfectamente cómo le reclamaba a Valeria a través del teléfono, exigiendo una compensación económica adicional por el daño sufrido durante la fallida puesta en escena. Mi novia se vio obligada a pagarle exactamente el doble de la tarifa acordada inicialmente para evitar que la chica la denunciara formalmente por incumplimiento de contrato. Verla transferir dinero real de su cuenta bancaria para solucionar un problema que ella misma había inventado fue un espectáculo digno de admirar. Este giro de los acontecimientos me dejó completamente claro que las pruebas de lealtad de Valeria ya no eran simples juegos mentales, sino que ahora le costaban dinero real. Su obsesión por atraparme en una falta moral la estaba llevando a desfalcar su propio presupuesto mensual en actrices de tercera categoría y producciones absurdas.
A pesar de la rabia contenida por la noche de videojuegos arruinada, mantuve mi postura de cínico divertido y evité entrar del todo en un modo de guerra abierta. Mi meta seguía siendo contener el daño colateral dentro de los límites de lo manejable, observando cómo su propia paranoia cavaba un pozo financiero profundo. Me limité a limpiar la sala en silencio mientras ella intentaba justificar el gasto extra con excusas que daban bastante lástima. Al día siguiente, la tensión en el departamento se podía cortar con un cuchillo debido al evidente fracaso de la operación encubierta de la noche anterior. Valeria caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, probablemente buscando nuevos foros de internet donde quejarse de mi falta de empatía. Cada vez que cruzábamos miradas en el pasillo, yo le regalaba una sonrisa exageradamente radiante que la descolocaba por completo y aumentaba su nivel de frustración. Los vecinos del edificio me miraban de forma extraña en el ascensor, murmurando cosas sobre la extraña visitante nocturna que había perturbado el orden del vecindario. Yo asumía los comentarios con total ligereza, sabiendo que el verdadero origen del desastre estaba perfectamente identificado dentro de mis propias paredes residenciales. Mis amigos me mandaron algunos mensajes de texto bastante cautelosos durante la semana para preguntar si la situación en el departamento ya se había normalizado. Les respondí que todo estaba bajo control y que la función de teatro experimental había sido cancelada de forma definitiva por falta de presupuesto. Ellos agradecieron la aclaración con bromas ligeras, pero era evidente que la confianza para volver a organizar una reunión en mi casa se había visto afectada. Valeria intentó acercarse a mí un par de noches después para sondear si yo guardaba algún tipo de rencor por lo sucedido con la actriz. Le respondí con mi habitual amabilidad exasperante, asegurándole que apreciaba mucho sus esfuerzos por mantener la vida residencial llena de giros dramáticos inesperados. La reina de las pruebas se daba cuenta de que su estrategia de choque frontal en el pasillo del edificio no había hecho más que fortalecer mi postura. En lugar de hacerme confesar un secreto, solo había logrado vaciar su cartera y ganarse el desprecio silencioso de los residentes del cuarto piso. Sin embargo, una mente dominada por la sospecha sistemática nunca interpreta el fracaso como una señal para detenerse, sino como un desafío para sofisticar el método. Podía ver en la intensidad de su mirada nocturna que ya estaba planeando el siguiente movimiento en su tablero de ajedrez mental imaginario. El ambiente pacífico que intentaba mantener en el departamento era solo la antesala de una nueva tormenta que no tardaría en manifestarse. La incomodidad cotidiana se convirtió en una constante con la que aprendí a convivir utilizando el sarcasmo como un escudo protector bastante eficiente. Cada cena compartida se sentía como una entrevista de trabajo donde el entrevistador busca activamente una razón válida para no contratarte bajo ninguna circunstancia. A pesar del desgaste emocional implícito en esta dinámica, la situación me generaba una curiosidad casi científica por ver hasta dónde era capaz de llegar. Sabía perfectamente que el terreno residencial se le estaba quedando pequeño para sus ambiciones de detective privado de pacotilla y que pronto buscaría nuevos horizontes. El peligro flotaba en el aire del departamento, listo para trasladar el laboratorio de desconfianza hacia áreas mucho más delicadas de mi rutina. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, aquí hay algo que no nos estás contando y mi instinto de detective me dice que esa mujer de gala era una espía real. Para mí que Valeria descubrió que te investigaban de verdad y tuvo que inventar el cuento del contrato teatral para cubrir la situación y no asustarte. Respuesta de OP, lamento arruinar tu brillante teoría de espionaje internacional, pero la verdad es mucho más pedestre y dolorosa para el orgullo de la chica. Lo sé porque la supuesta espía traía un guión impreso en la mano izquierda con anotaciones manuscritas hechas con el bolígrafo rosa de Valeria. Usuario anónimo 2 dice, vaya clase de amigos tienes que se espantan y cancelan una noche entera de videojuegos por un simple drama de pasillo con una loca vestida de gala. Yo me habría quedado con las palomitas en la mano disfrutando del espectáculo en primera fila hasta que llegara la policía. Respuesta de OP, mis amigos son hombres sencillos que valoran su paz mental y la integridad de sus controles de consola por encima de todo lo demás. Sinceramente, prefirieron retirarse a tiempo antes que verse obligados a testificar en una obra de teatro comunitario gratis que claramente estaba saliendo de la peor manera posible. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, aquel caótico fin de semana donde una actriz de gala arruinó mi noche de videojuegos y vació la billetera de mi novia. Después de ver cómo sus intentos teatrales fracasaban en el ámbito doméstico, Valeria decidió trasladar sus complejos laboratorios de confianza directa al terreno de mi espacio laboral. Yo me encontraba atravesando una de las semanas más estresantes del año fiscal, necesitando concentrarme por completo en la entrega de un reporte financiero crucial para el futuro de la empresa. El ambiente de la oficina requería absoluta precisión numérica, silencio administrativo y un enfoque total para evitar cualquier error de cálculo en las auditorías. En medio de este panorama de alta presión, Valeria consideró que era el escenario ideal para lanzar su siguiente ofensiva de evaluación conyugal. La genial idea de la reina de las pruebas consistió en enviar un enorme arreglo de flores anónimo directamente a mi cubículo en la planta alta de la corporación.
El ramo era tan grande que requirió que 2 mensajeros lo transportaran por el pasillo central, llamando la atención de todos los departamentos en el proceso. Para rematar la jugada maestra, el arreglo venía acompañado de una tarjeta sumamente provocativa escrita con un mensaje que pretendía sonar misterioso e insinuante. Ella pensó que yo entraría en pánico al recibir un regalo romántico de procedencia desconocida frente a todos mis compañeros de cubículo durante las horas de trabajo. Lo que nunca calculó en su impecable estrategia de investigación fue el estricto nivel de paranoia de los mandos superiores de la compañía. El gran obstáculo de la jornada surgió cuando mi jefe directo interceptó el envío en la recepción principal antes de que llegara a mis manos. Al leer el contenido de la tarjeta adjunta, su mente corporativa no vio un flirteo romántico inocente, sino un intento de soborno de la competencia debido al tono críptico del mensaje. El tono ambiguo del texto escrito por Valeria encendió todas las alarmas de cumplimiento ético de la gerencia de finanzas del edificio corporativo. Mi jefe me citó de inmediato a su oficina privada con el enorme ramo de flores colocados sobre su escritorio de cristal como evidencia. Me miraba con una severidad que sugería que yo estaba a punto de ser despedido por espionaje industrial de alta escala en la empresa. Para evitar que un malentendido tan absurdamente ridículo pusiera en peligro mi carrera profesional, decidí confrontar la situación con una frialdad matemática absoluta frente a mis superiores. Tomé el arreglo completo entre mis brazos, salí de la oficina del jefe con paso firme y me dirigí directamente hacia el mostrador de la recepción central. Frente a la mirada atenta de toda la planta alta de la oficina que observaba el despliegue con asombro, le entregué el arreglo completo a la recepcionista. Declaré en voz alta que no aceptaba regalos misteriosos de procedencia desconocida y que cualquiera en el edificio podía quedarse con el ramo si quería. Esta maniobra desarmó de inmediato cualquier sospecha de conspiración financiera, aunque me costó convertirme en el centro de atención de la jornada. El costo de mi maniobra defensiva fue tener que soportar las burlas corporativas de toda la planta alta durante los siguientes días de la semana laboral. Mis compañeros de departamento empezaron a dejarme notas anónimas graciosas en el monitor de mi computadora y a llamarme el galán secreto del sector financiero. Cada visita a la cafetería de la empresa se convertía en un desfile de comentarios sarcásticos y risitas ahogadas por parte del personal de contabilidad. A pesar de la molestia menor que significaba ser el meme viviente de la corporación, yo mantenía mi sonrisa porque sabía de dónde venía el golpe. El verdadero y hermoso rebote de esta operación encubierta estaba a punto de caer con todo su peso sobre la diseñadora original del caos. Resulta que Valeria cometió el error logístico más infantil que se pueda imaginar dentro del manual básico de cualquier agente secreto aficionado del Internet. Para pagar el costoso arreglo floral y el servicio de entrega urgente a la corporación, utilizó su propia tarjeta de crédito departamental vinculada a su nombre. Cuando el equipo de seguridad interna de mi empresa rastreó los datos de la compra para verificar la procedencia del supuesto soborno, encontraron su registro completo. El departamento legal interpretó toda la situación como un acto deliberado de hostigamiento destinado a desestabilizar a un empleado clave en plena entrega fiscal. La consecuencia de su descuido fue tan monumental como satisfactoria para mi orgullo herido en la oficina. El sistema de seguridad de mi empresa procedió a emitir un veto de por vida contra Valeria, prohibiéndole el ingreso a las instalaciones corporativas bajo cualquier justificación. Sus datos personales, su fotografía extraída de las redes y los detalles de su vehículo fueron registrados en la base de datos de la entrada principal. Si ponía un solo pie dentro del estacionamiento o intentaba pasar por los torniquetes de acceso, los guardias tenían la orden de retirarla. Ver a la reina de las pruebas convertida oficialmente en una amenaza a la seguridad corporativa fue un deleite que superó todas mis expectativas iniciales. Su obsesión por evaluar mi fidelidad laboral la había dejado con un historial de restricción de acceso digno de un peligroso intruso. Cuando regresé al departamento esa noche, encontré a Valeria sentada en el sofá con una expresión de absoluta derrota y humillación en su rostro. Al parecer, la tienda departamental le había enviado una notificación sobre la investigación que la corporación financiera había iniciado respecto a la transacción. Mantuve mi postura de cínico divertido, sirviéndome un vaso de agua en la cocina con la parsimonia de quien acaba de ganar un campeonato mundial. No mencioné el asunto de las flores ni las burlas de la oficina, obligándola a mantener el silencio para no revelar su autoría intelectual. Su propia trampa la había atrapado en un laberinto legal y administrativo del que no tenía la menor idea de cómo salir airosa. Durante los días siguientes, el comportamiento de Valeria en la casa experimentó un cambio radical impulsado por el miedo a las consecuencias de su veto. Pasó de ser la examinadora audaz a una sombra silenciosa que evitaba cruzarse conmigo en las áreas comunes del departamento de 2 habitaciones. Yo continuaba disfrutando de mi rol de fortaleza inexpugnable, tarareando canciones mientras revisaba mis correos de trabajo con absoluta tranquilidad sobre la mesa. Sabía perfectamente que su mente seguía procesando el golpe recibido, incapaz de aceptar que su laboratorio de confianza había destruido su propia reputación básica. El costo de sus experimentos seguía aumentando de forma exponencial,
pero su orgullo de evaluadora serial le impedía colgar los guantes de detective. Mis jefes en la oficina olvidaron el asunto del supuesto soborno industrial una vez que el reporte financiero fue entregado a tiempo y de forma impecable. Las notas de burla en mi monitor fueron desapareciendo gradualmente, reemplazadas por las quejas habituales sobre la carga laboral de la próxima temporada de auditorías. Sin embargo, la anécdota del empleado vetado por su propia novia quedó grabada en la mitología local del Departamento de Finanzas para el entretenimiento general. Valeria intentó averiguar sutilmente si las aguas se habían calmado en mi trabajo lanzando preguntas indirectas mientras preparaba la cena del jueves. Le respondí que la empresa había reforzado sus protocolos de seguridad contra intrusos dementes, lo que provocó que casi dejara caer el plato. Era fascinante observar cómo el motor del autosabotaje funcionaba con una precisión tan milimétrica en la psicología desconfiada de mi pareja residencial. Cada paso que daba para intentar atraparme en una mentira terminaba costándole una porción significativa de su dignidad o de su historial civil. A pesar de las advertencias implícitas en el veto de la oficina, su obsesión patológica por la evaluación continua no mostraba intenciones reales de detenerse. La reina de las pruebas se encontraba atrapada en su propio laberinto de sospechas, convencida de que el único error había sido un descuido financiero. El patrón del caos ya era completamente evidente para mí, y yo solo esperaba el próximo movimiento con la paciencia de un espectador. El departamento se había transformado oficialmente en una zona de tregua armada donde cada uno estudiaba los movimientos del otro con diferentes intenciones. Mientras ella consumía sus noches ideando estrategias logísticas más complejas, yo me dedicaba a descansar y a disfrutar del espectáculo de su paulatino desgaste. Convivir con una examinadora compulsiva te quita muchas cosas, pero te otorga un sentido del humor negro sumamente afinado para sobrevivir al absurdo. Sabía que la oficina y el pasillo del edificio eran solo los primeros capítulos de una saga de desconfianza que buscaba un desenlace. La nueva amenaza se gestaba en el silencio de sus pensamientos, preparándose para dar el salto definitivo hacia el plano virtual de nuestra existencia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, me parece una total falta de respeto que tu jefe se meta a leer las tarjetas personales de los empleados de la oficina. Por muy jefe de finanzas que sea, la correspondencia es privada y debería tener un límite ético bien establecido en el contrato. Respuesta de OP, en condiciones normales estarías en lo correcto, pero es que la tarjeta decía textualmente, para el rey de los secretos, en letras grandes. Entiende que en el departamento de finanzas, recibir un mensaje con ese encabezado suena directamente a espionaje industrial o lavado de activos. Usuario anónimo 2 dice, hay que tener mucho talento para lograr que te veten de por vida de un edificio corporativo sin haber puesto un pie adentro. Tu novia acaba de desbloquear un logro de criminal internacional de cuello blanco solo por mandar unas flores de cubículo. Respuesta de OP, eso demuestra de manera contundente que la obsesión enfermiza por evaluar al prójimo termina por destruir cualquier registro civil y reputación básica en el camino. Ahora Valeria tiene una ficha de seguridad corporativa digna de una película de acción barata, todo gracias a su insaciable curiosidad. Actualización 3. Ha pasado otra semana desde la última actualización, el glorioso momento donde Valeria fue catalogada oficialmente como una amenaza para la seguridad de mi empresa financiera. Después del desastre del veto corporativo, cualquiera pensaría que una persona cuerda se tomaría un descanso para lamerse las heridas de su orgullo herido. Mi única meta para esa semana era simplemente descansar un viernes por la noche tras una jornada laboral extenuante y aburrida. Quería sentarme en el sofá, disfrutar del silencio del departamento y no pensar en auditorías ni en arreglos de flores de procedencia extraña. Sin embargo, Valeria decidió cavar su propia tumba utilizando el entorno digital para armar lo que ella consideraba su examen definitivo de fidelidad. Mientras intentaba relajarme viendo una serie de televisión, me llegó una notificación de mensaje privado de una cuenta de Instagram sospechosamente perfecta. El perfil mostraba fotografías profesionales de una modelo extranjera despampanante, y por supuesto, contaba con exactamente 0 amigos en común conmigo en la red social. El mensaje consistía en una invitación directa, descarada y sumamente sugerente para salir a tomar unos tragos esa misma noche o el fin de semana. El intento de trampa cibernética era tan burdo e incoherente que me tomó menos de 3 segundos identificar los patrones de redacción exactos de Valeria. La reina de las pruebas había dejado su huella digital grabada con una claridad que rozaba la negligencia más absoluta. Lo divertido del asunto es que noté de inmediato los típicos errores de puntuación que Valeria utiliza en todas sus comunicaciones diarias por chat. Ella tiene la manía incorregible de cometer los mismos fallos específicos cada vez que escribe desde su teléfono celular en momentos de mucha agitación. Su firma textual más evidente consiste en dejar siempre un espacio innecesario justo antes de colocar el signo de interrogación de cierre en una frase. Al ver ese espacio vacío idéntico en el chat del perfil falso de la modelo extranjera, solté una risita ahogada frente al monitor de mi teléfono. La trampa digital estaba tan mal ejecutada que resultaba un insulto directo a mi inteligencia básica de usuario de Internet.
En lugar de salvarla de un ridículo tan espantoso y confrontarla en ese momento, decidí darle el empujón justo que su ego necesitaba para estrellarse. Con total tranquilidad y adoptando la postura de un hombre supuestamente tentado por la infidelidad virtual, procedí a responder al mensaje privado recibida. Acepté la invitación a la cita romántica con un entusiasmo fingido que rozaba la exageración dramática que a ella tanto le gustaba usar. Para elevar las apuestas del juego, sugerí que nos encontráramos al día siguiente en el restaurante más lujoso y caro de toda la ciudad. La contraparte mordió el anzuelo de su propia estrategia con una rapidez impresionante que delataba su desesperación absoluta por atraparme. A través de la cuenta de la modelo extranjera, Valeria confirmó el lugar y la hora exacta con una euforia mal disimulada en sus textos virtuales. Mientras esto ocurría en el plano digital, en el mundo físico de la sala de la casa la situación era un espectáculo digno de grabarse. Ella estaba sentada en el sillón individual, mirándome fijamente de reojo e intentando contener una sonrisa de triunfo anticipado que le deformaba las facciones. Daba la total impresión de estar convencida de que finalmente había encontrado la prueba irrefutable que justificaría todos sus meses de locura residencial. Yo mantenía mi rostro completamente inexpresivo, tecleando con la calma de un monje tibetano mientras coordinaba los detalles del supuesto encuentro clandestino. Verla celebrar internamente una victoria inexistente basada en un perfil de Instagram falso fue uno de los momentos más gratificantes de nuestra historia. Sabía perfectamente que su obsesión ciega por atraparme la estaba empujando hacia un precipicio financiero y social del que no tendría forma de retractarse. El costo inmediato de mi maniobra defensiva fue tener que aguantar su insoportable actuación teatral durante toda la mañana del día siguiente en el departamento. Valeria se paseaba por la cocina sirviendo el café con una amabilidad condescendiente, mirándome como si yo fuera un reo caminando voluntariamente hacia el patíbulo. Pasé toda la mañana del sábado soportando sus comentarios indirectos sobre la lealtad de los hombres y las tentaciones modernas actuales. Yo le ponía respuestas cortas y mi habitual sonrisa cínica, disfrutando internamente del conocimiento de que yo tenía el control absoluto del detonador de su plan. Ella se tomó varias horas para arreglarse, seleccionando un vestido sumamente elegante y costoso que guardaba para ocasiones especiales en los mejores lugares. Su plan consistía en llegar al lujoso restaurante una hora antes de la cita, esconderse en un rincón y fotografiarme en plena traición. Su mente devorada por los celos y los tests de Internet no dejaba espacio para analizar la total falta de coherencia de su puesta. Mientras la observaba aplicarse el maquillaje frente al espejo con precisión militar, sentí la certeza de que este sería el acto final. La reina de las pruebas estaba a punto de ejecutar su obra maestra de la contrainteligencia, sin sospechar que las piezas se movían al revés. Yo continuaba sentado en el comedor, disfrutando de la ligereza de saber que su propia obsesión por atraparme en flagrancia la dejaría fuera de juego. No sentía rabia ni rencor, sino una enorme curiosidad cómica por ver la expresión de su rostro cuando la realidad chocara contra sus fantasías. Las bases de la bofetada definitiva estaban perfectamente asentadas y el reloj de la cocina marcaba la cuenta regresiva para el desenlace esperado. Valeria salió del departamento a media tarde, despidiéndose de mí con una excusa vaga sobre una reunión imprevista con una vieja amiga. Cerró la puerta principal con una suavidad que pretendía ocultar la tremenda descarga de adrenalina que corría por sus venas en ese momento crucial. Escuché el sonido del ascensor alejándose y me quedé parado en medio del pasillo de la entrada, saboreando el silencio absoluto que reinaba. La puesta en escena estaba completada en el plano exterior y el restaurante más costoso de la ciudad se preparaba para recibir a una clienta. Me froté las manos con entusiasmo cínico, consciente de que tenía por delante un par de horas de absoluta libertad para mi respuesta. Es asombroso ver cómo el orgullo de un evaluador serial oblitera cualquier rastro de sentido común cuando cree tener la razón absoluta. Valeria no dudó un solo segundo en arriesgar una reservación extremadamente costosa en un establecimiento de alta cocina con tal de mantener viva la mentira. Su mente bloqueaba cualquier señal de advertencia, incluyendo el hecho de que yo jamás aceptaría una cita a ciegas con un perfil sin interacción. Estaba tan enamorada de su papel de investigadora privada astuta que se había convertido en la víctima perfecta para un contraataque bien estructurado. La trampa que ella misma había tejido con hilos de paranoia digital la sostenía ahora con fuerza sobre el escenario de su ridículo. La tarde avanzaba con una lentitud pacífica mientras yo caminaba por las habitaciones vacías, planificando los pasos de mi salida definitiva. Cada rincón de la casa guardaba el recuerdo de alguna de sus pequeñas auditorías mentales, desde el dinero falso hasta las miradas de reojo. Comprendí que el empujón justo que le estaba dando a su ego a través de la cita era el final necesario para nosotros. No había espacio para la reconciliación ni para las explicaciones profundas en una relación que requería de actrices amateurs y perfiles falsos de redes. Las maletas de la realidad estaban listas para abrirse y el desenlace de la noche prometía ser memorable para todos los involucrados. El patrón de su autosabotaje sistemático estaba a punto de completarse en la mesa vacía de un establecimiento de lujo internacional.
Mientras ella miraba ansiosamente la puerta de entrada del restaurante sosteniendo su teléfono con las manos temblorosas por la expectativa, yo me preparaba. Sabía que esta nueva amenaza y la incomodidad de la situación empujaban la historia hacia un punto de no retorno que redefiniría todo. La tumba digital que Valeria había cavado con tanto esmero estaba lista para recibir su propio orgullo de monarca de las pruebas de fidelidad. Solo restaba esperar que la aguja del reloj marcara el momento preciso para enviarle la última notificación que cerraría las puertas de nuestro laboratorio. El escenario estaba completamente limpio y el contraataque logístico estaba a punto de ejecutarse con una precisión matemática impecable. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad Valeria escribe de forma tan evidente como para delatarse por un simple signo de puntuación en Instagram? Me da la impresión de que tú pasas demasiado tiempo buscando errores insignificantes para justificar tus propias sospechas sobre ella. Respuesta de OP. Créeme que no hace falta ser un experto en lingüística forense para notar que ella siempre pone un espacio innecesario antes del signo de interrogación de cierre. Esa firma ortográfica exacta estaba presente tanto en nuestras discusiones diarias por chat como en el perfil falso de la modelo extranjera, delatando su autoría de inmediato. Usuario anónimo 2 dice, me cuesta mucho creer esta historia porque nadie en su sano juicio arriesgaría una reservación tan costosa en un restaurante de lujo solo para sostener una mentira digital. Para mí que esto es puro invento de Internet para ganar seguidores fáciles en el foro. Respuesta de OP, cuando el orgullo herido de un evaluador serial se activa por completo, tanto la billetera como el sentido común básico dejan de funcionar de manera definitiva. Para Valeria, el gasto económico era un detalle insignificante comparado con la gloria imaginaria de atraparme en plena flagrancia y demostrar que su paranoia siempre tuvo la razón. Actualización 4. Ha pasado un día desde la última actualización, la noche crucial donde dejé a Valeria vestida de gala esperando a una modelo inexistente en el restaurante más caro de la ciudad. El desenlace de su propio plan maestro estaba completamente suspendido en el aire, listo para regresar con una fuerza destructiva que ella jamás pudo anticipar desde su mesa reservada. Mientras ella salía disparada del edificio con el corazón acelerado por la expectativa de atraparme en plena traición virtual, yo me quedé contemplando la puerta principal con alivio. Sabía perfectamente que disponía de un margen de al menos 3 horas de total soledad y libertad absoluta garantizada por su propia locura logística. Ese tiempo dorado era todo lo que necesitaba para ejecutar mi contraataque definitivo sin interrupciones dramáticas de ningún tipo. Lo primero que hice fue encender el equipo de sonido y poner mi música favorita a un volumen considerable para ambientar la jornada de mudanza unilateral que estaba a punto de comenzar. Con una tranquilidad enorme que no había sentido en los últimos 2 años de convivencia bajo el microscopio, me dirigí hacia el armario de la habitación principal. Saqué de la cocina un rollo completo de grandes bolsas negras de basura destinadas originalmente para los desperdicios pesados del jardín de la entrada. Sin la menor pizca de remordimiento y manteniendo una sonrisa cínica en el rostro, procedí a empacar absolutamente toda su ropa, zapatos y cosméticos importados. El proceso se sintió como una limpieza espiritual profunda de cada centímetro cuadrado del departamento que compartíamos de forma tan tensa. Fui doblando y acomodando cada prenda dentro de las bolsas plásticas con un nivel de eficiencia logística que sorprendería a cualquier empresa profesional de mudanzas. Los vestidos elegantes que usaba para sus auditorías sociales, las blusas de marca y los abrigos terminaron acumulados en grandes esferas oscuras que apilé cuidadosamente junto a la puerta de salida. No dejé un solo rastro de su presencia en los cajones del baño, vaciando los estantes llenos de cremas y perfumes costosos que solía usar antes de sus puestas en escena. Una vez que hube terminado con la habitación y el baño, procedí a trasladar todo el cargamento improvisado hacia la planta baja del complejo residencial utilizando el ascensor. Apilé las 8 bolsas negras de forma ordenada justo al lado de la puerta principal de salida del edificio, bajo la mirada curiosa del guardia. El guardia de seguridad me miraba con una expresión de absoluta confusión, tratando de descifrar si yo estaba realizando una limpieza extrema o si me había convertido en un loco. Le regalé una de mis habituales sonrisas educadas y le expliqué que se trataba de una donación urgente de alta costura que saldría en los próximos minutos. Regresé a mi departamento vacío, me serví una bebida fría y me senté en el sillón a esperar pacientemente el inevitable desenlace de la noche de alta cocina. El reloj marcaba exactamente las 9:30 de la noche cuando mi teléfono celular vibró sobre la mesa con una intensidad que delataba la furia del remitente. Era el mensaje de texto que marcaba el final definitivo de nuestra monarquía de las pruebas de fidelidad doméstica y virtual. El mensaje de Valeria, enviado desde la mesa solitaria y elegantemente decorada del costoso restaurante, desbordaba una rabia contenida y una frustración monumental en cada palabra. El texto decía textualmente en letras mayúsculas, era una prueba y fallaste, ¿dónde estás? Me tomé unos segundos para saborear la ironía de la situación, saqué mi teléfono y le tomé una fotografía nítida a las bolsas de basura apiladas junto a la recepción.
Le envié la imagen de sus pertenencias embaladas acompañada de un breve, seco y contundente mensaje de texto de mi autoría que cerraba el ciclo. El mensaje decía simplemente: yo también pasé el examen, tu Uber va en camino, dando por terminada nuestra historia de manera oficial. La consecuencia específica y memorable de este glorioso contraataque logístico no tardó en manifestarse en toda su intensidad sobre el asfalto de la entrada del complejo. Valeria tuvo que pagar una cuenta carísima de reservación que no consumió debido a la prisa por regresar a la casa a confrontarme por mi supuesta traición. Regresó en un taxi llorando de rabia contenida y con el maquillaje completamente corrido por el llanto de la humillación pública ante los empleados del lugar. Al bajarse del vehículo, se topó de frente con el espectáculo de sus vestidos de marca metidos en bolsas negras de basura en medio del vestíbulo. Tuvo que recoger cada una de sus pertenencias improvisadas frente al guardia de seguridad que miraba la escena conteniendo la risa con dificultad. Verla arrastrar sus bolsas de basura oscuras hacia el taxi en medio de la noche, vestida con su mejor traje de gala y tacones altos, fue la imagen más satisfactoria. Su propia creencia obsesiva de que todos los hombres ocultan secretos oscuros la había empujado a diseñar una trampa digital que terminó destruyendo su propio hogar. El motor de su autosabotaje sistemático había funcionado a la perfección, enterrando su orgullo de investigadora serial bajo el peso plástico de sus propios vestidos de noche. No hubo necesidad de gritos, ni de discusiones eternas sobre la confianza mutua en la sala del departamento que tanto nos había costado decorar juntos. Su paranoia de laboratorio cibernético se había encargado de firmar su propia orden de desalojo definitivo sin que yo tuviera que levantar la voz. El taxista que la transportaba miraba la escena con una mezcla de lástima y urgencia por terminar el viaje antes de que la situación se volviera violenta. Valeria intentó lanzarme una última mirada llena de odio y reproche desde la ventanilla del vehículo en movimiento, pero yo solo le respondí con un saludo amistoso. El automóvil se alejó lentamente por la avenida principal de la ciudad, perdiéndose en la oscuridad junto con los 2 años de desconfianza pasiva que había tolerado. Regresé a mi departamento, cerré la puerta con doble llave de seguridad y disfruté del sonido del silencio absoluto que finalmente llenaba cada una de las habitaciones. Sabía que el largo experimento de la reina de las pruebas había llegado a su conclusión definitiva en el plano físico de mi realidad. El proceso de reordenar el departamento durante los días siguientes fue una experiencia extrañamente placentera y liberadora para mi rutina diaria como empleado de finanzas. Redecoré los espacios comunes a mi entero gusto, eliminando cualquier rastro de los ángulos milimétricos que ella utilizaba para medir mis tiempos de reacción cotidianos. Mis amigos volvieron a visitar la casa el fin de semana siguiente para disfrutar de la postergada noche de videojuegos, esta vez sin temores a actrices de gala. El ambiente del hogar recuperó esa paz orgánica que nunca debía haber sacrificado por la comodidad de normalizar la paranoia ajena en mi propia vida. Cada tarde al regresar del trabajo se sentía como un verdadero descanso en lugar de una auditoría moral obligatoria ante un tribunal implacable. Los vecinos del edificio dejaron de mirarme de forma extraña en el ascensor una vez que comprendieron que la fuente de los escándalos había abandonado las instalaciones. El guardia de la entrada principal me saludaba con un respeto renovado, compartiendo sonrisas cómplices cada vez que recordábamos el desfile de las bolsas negras. En la oficina de finanzas corporativas, mi vida continuó con su curso normal de reportes numéricos y análisis de riesgo, completamente libre de la amenaza de Flores. La reina de las pruebas se había convertido en un recuerdo lejano y humorístico que utilizaba como anécdota de advertencia en las cenas de trabajo. Hoy, meses después de aquella memorable noche de restaurante de lujo y bolsas de plástico oscuras, vivo solo en un departamento perfectamente pacífico. No tengo que preocuparme por contraseñas hipercomplejas en mis dispositivos electrónicos ni por las miradas de reojo que solían vigilar cada una de mis interacciones. El remate cómico de toda esta saga de contrainteligencia doméstica me llegó hace apenas unos días gracias a una conversación con un amigo que tenemos en común. Me contó que el nivel de desconfianza de Valeria ha escalado hacia horizontes que rozan el absurdo absoluto de la psicología interpersonal moderna en su entorno. Resulta que Valeria eliminó todas sus redes sociales de forma permanente, incluyendo su perfil real de comunicación y su plataforma de mensajería digital en el teléfono. La razón detrás de este aislamiento cibernético total es que ahora sospecha que hasta sus propios familiares le crean perfiles falsos para evaluarla diariamente. El boomerang de su propia estrategia de investigación regresó para encerrarla en una prisión mental de su propia autoría, donde la examinadora se convirtió en sospechosa. Mirando la tranquilidad de mi sala iluminada por la luz del atardecer, no puedo evitar sonreír con un toque de cinismo divertido ante el giro. Al final, cada quien cosecha los frutos del laboratorio que decide construir bajo su propio techo, y yo me alegro de haber pasado el examen.